Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Livia Gentil Gómez y vengo a presentarle la matriz epistémica del pensamiento complejo. Esta matriz organiza los fundamentos que sostienen esta perspectiva desde varias dimensiones: la ontológica, epistemológica, teórica, lógica, antropológica, axiológica, praxeológica, metodológica, educativa, hermenéutica, política y transdisciplinaria. La intención de esta matriz no es solo clasificar los conceptos del fundamento central, lo que plantea, los supuestos epistemológicos o la metodología, sino mostrar cómo el pensamiento complejo constituye una manera integral de comprender la realidad, producir conocimiento y orientar la acción. Antes de explicar cada dimensión, es importante señalar que esta matriz parte de una idea fundamental. La realidad no es simple, lineal ni fragmentada. Por el contrario, está compuesta por múltiples relaciones, tensiones, incertidumbres, contradicciones y emergencias. Por eso el pensamiento complejo se opone al paradigma simplificante que separa, reduce y aísla los fenómenos. En lugar de eso, pone particular contextualización e integración. Frente a la dimensión ontológica, el pensamiento complejo plantea que la realidad es dinámica, multidimensional y relacional, no fragmentada ni lineal. Esto significa que la realidad es compleja porque no puede explicarse desde una sola causa o desde una sola mirada. Es dinámica porque está en constante cambio. Es multidimensional porque incluye distintos niveles y aspectos. Es relacional porque todo está conectado con todo. En otras palabras, ningún fenómeno existe de forma aislada. Siempre forma parte de una red de relaciones. Las categorías claves ayudan a entender la realidad del pensamiento complejo, y estas son orden y desorden. En la realidad no todo es estable. La realidad del pensamiento complejo tiene varios sistemas, organizaciones, emergencias, independencias, incertidumbre, caos, autoorganización. Existen sistemas de fenómenos que forman parte de un conjunto organizado. En la organización, aunque haya complejidad, existen relaciones que dan estructura. En cuanto a la emergencia, surgen propiedades nuevas que no se explican solo por las partes. Interdependencia, los elementos dependen unos de otros. Incertidumbre, no todo puede predecirse con exactitud. Frente al caos hay momentos de desorganización o aparente desorden. Y autoorganización, algunos sistemas pueden reorganizarse por sí mismos. Este cuadro muestra que la realidad no es rígida, sino viva, cambiante y en permanente interacción. Lo importante de esta dimensión es que nos enseña que todo no puede reducirse a la suma de sus partes y que las partes tampoco pueden entenderse por fuera de un todo. Metodológicamente, esto obliga a estudiar los fenómenos en contextos, reconociendo sus relaciones, conexiones y niveles de autoorganización. Frente a la dimensión epistemológica, el componente epistemológico del pensamiento complejo plantea que el conocimiento no es una copia objetiva de la realidad, sino una construcción contextual, abierta e inacabada. Esto quiere decir que conocer no es reflejar mecánicamente la realidad, sino interpretarla. Se fundamenta en tres ideas claves: la relación sujeto-objeto, que se refiere a que el conocimiento no se produce desde una separación absoluta entre quienes conoce, el sujeto, y lo conocido, el objeto, sino desde una relación dinámica entre ambos. El sujeto interpreta, relaciona y organiza la realidad, mientras que el objeto no se presenta de manera pura, sino mediada. Conocimiento situado. El conocimiento está condicionado por el contexto histórico, la cultura, la experiencia y el marco teórico del investigador. Reflexibilidad. El investigador reconoce que forma parte del proceso de conocimiento, tiene supuestos y construye sentidos.
incompletud del conocimiento. El pensamiento complejo reconoce que ningún conocimiento es total. Siempre hay incertidumbre y toda explicación es parcial. Diálogo de saberes. El conocimiento no pertenece a una sola disciplina ni a una sola racionalidad. Se construye mediante interacción entre disciplinas, integración del saber científico, social y cultural y el reconocimiento de múltiples perspectivas. Frente al supuesto epistemológico, el componente epistemológico se sintetiza en este principio. No existe conocimiento absoluto ni lineal. Todo conocer implica selección, interpretación, mediación y límites. Esto implica que conocer es un proceso activo y no pasivo. Implica decidir qué observar y cómo se observa, cómo se interpreta. Siempre está condicionado por un marco de referencia. Frente a la implicación metodológica, desde esta perspectiva, la epistemología compleja transforma la manera de investigar. Hay unos diseños abiertos y flexibles donde no se parten de esquemas rígidos. La epistemología permite una emergencia frente a nuevos hallazgos. La triangulación. Uso de múltiples fuentes, métodos y perspectivas. Evita reduccionismos. La vigilancia epistemológica es una revisión constante de supuestos, sesgos y límites del investigador. Enfoque interpretativo y crítico no solo describe datos, sino que los interpreta en el contexto. Frente a la dimensión teórica, el pensamiento complejo supera la fragmentación disciplinar del paradigma clásico. En lugar de separar, busca articular. Para ello se apoya en principios fundamentales como el principio dialógico, la recursividad organizacional, el principio hologramático, la emergencia y la retroacción. Esto significa que para comprender un fenómeno no basta solo con una explicación única o lineal. Se requiere construir marcos teóricos integradores que permitan pensar conjuntamente lo diverso, lo contradictorio y lo independiente. ¿Qué plantea? En la dimensión lógica, el pensamiento complejo rompe con la lógica simplificante y binaria. No se trata de negar la racionalidad, sino de ampliarla. Aquí adquiere relevancia la paradoja, la complementariedad, la ambivalencia, la no linealidad y la causalidad múltiple. Esto quiere decir que muchos fenómenos pueden contener elementos aparentemente opuestos y aún así ser comprensibles. Por eso, la investigación compleja acepta tensiones, contradicciones y ambigüedades en vez de eliminarlas. La dimensión antropológica. La dimensión antropológica del pensamiento complejo reconoce que el ser humano es un sujeto biopsicosocial, cultural e histórico. No puede aplicarse desde una sola dimensión. Aquí aparecen categorías como identidad, subjetividad, alteridad y autonomía e independencia. Esta dimensión es clave porque evita reducir al sujeto a una sola categoría. Por ejemplo, solo la categoría psicológica o social o biológica en investigación y educación. Esto exige una comprensión integral del ser humano. Frente a la dimensión axiológica, introduce la cuestión ética. El pensamiento complejo sostiene que conocer no es un acto neutral. Todo conocimiento tiene implicaciones humanas, sociales y planetarias. Por ello, integra valores como la solidaridad, la responsabilidad, la ciudadanía y la conciencia planetaria. Desde esta mirada, la investigación no debe limitarse a producir datos, sino que debe comprometerse con la comprensión humana y con la transformación responsable de la realidad. Frente a la dimensión praxeológica, el pensamiento complejo subraya que pensar complejamente implica actuar complejamente. No basta con formular conceptos sofisticados, es necesario traducir la comprensión en acciones pertinentes y contextualizadas. Por eso se articula toda la teoría con la práctica, la reflexión con la toma de decisiones y el conocimiento con la resolución de problemas reales.
Esta dimensión tiene mucha fuerza en el campo educativo e investigativo porque muestra que el saber debe tener sentido en la vida y en el contexto. Frente a la dimensión metodológica, el pensamiento complejo plantea que no existe un único método suficiente para explicar la complejidad de los fenómenos. Por eso promueve la interdisciplinariedad, transdisciplinaridad, contextualización, multireferencialidad. Metodológicamente, esto se traduce en diseños flexibles, estrategias mixtas, triangulación y análisis multicausal. En otras palabras, la complejidad exige pluralidad metodológica. En la dimensión educativa, el pensamiento propone superar el reduccionismo en la enseñanza. Educar no es transmitir contenidos fragmentados, sino ayudar a comprender relaciones, contextos y problemas. De ahí que se promuevan categorías como aprender a aprender, pensamiento crítico, creatividad, integración del saber y formación integral. Esto coincide con la necesidad de articular saber, hacer, ser, convivir, así como de contextualizar los procesos formativos desde enfoques interdisciplinares y transdisciplinares. La dimensión hermenéutica recuerda que comprender también es interpretar. El fenómeno no se agota en la descripción empírica, necesita ser leído desde sus significados, sentidos e historicidad. Por ello, esta dimensión favorece lecturas profundas de discurso, prácticas, experiencias, especialmente cuando se trabaja con realidades humanas y sociales. La dimensión política muestra que el pensamiento complejo también cuestiona formas cerradas de poder, saber y organización social. En este punto se habla de democracia cognitiva, pluralidad, participación y diálogo de saberes. Esto significa que el conocimiento no debe ser monopolizado por una sola racionalidad, sino abierto a distintas voces, perspectivas y experiencias. Frente a la transdisciplinaridad, la dimensión plantea que ningún campo disciplinar por sí solo puede explicar la totalidad de un fenómeno complejo. Por eso el pensamiento complejo conecta saberes científicos, sociales, culturales y experienciales. Su propósito no es confundir disciplinas, sino articularlas para alcanzar una comprensión más rica, más profunda y más pertinente. En síntesis, esta matriz demuestra que el pensamiento complejo no es únicamente una corriente teórica, sino una propuesta epistémica integral. Ontológicamente, redefine la realidad. Epistemológicamente, resignifica el conocimiento. Metodológicamente, amplía las estrategias de investigación. Educativamente, transforma la enseñanza. Y axiológicamente, incorpora la responsabilidad ética del conocer. Por eso, su mayor aporte consiste en permitirnos comprender los fenómenos no desde la fragmentación, sino desde la articulación de relaciones, contextos, significados, incertidumbres y posibilidades de transformación. Como conclusión, puede afirmarse que el pensamiento complejo constituye una matriz epistémica que permite interpretar la realidad integrada, crítica y contextualizada. Muchas gracias.